buenos días, mis queridos hermanos, tanto los que están aquí como aquellos que nos están viendo a través de los medios de internet. Seguimos con los estudios que hemos estado viendo en estas últimas semanas y seguimos con el tema profecías que apuntan a Jesús. Y hoy con el título La luz y la gloria de Dios usaremos el libro de Lucas en el capítulo 2, versículo 25 al 35. La palabra del Señor nos dice en Colosenses 1, 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor y que sea el Espíritu de Dios que nos ilumine y sea Él el que ministre en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias por este tiempo que siempre nos brinda, donde escudriñamos tu palabra, y te pido en el nombre de Jesús que tú seas con mis hermanos presentes y con aquellos que por alguna razón no están, pero también que tú seas con aquellos que a través de la internet también se van a conectar. Bendíceles y que tu palabra sea expuesta en el poder de tu Espíritu Santo para que nosotros tomemos el alimento que necesitamos para este día. Gracias te damos, Señor mi Dios, por este tema que vamos a desarrollar en esta mañana, y gracias porque sabemos de que tú estás con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, nosotros vivimos en un mundo donde existen muchas religiones, muchas. Hoy en día existen muchas religiones, pero en ninguna de ellas, en ninguna de esas religiones, encontramos a un fundador que no solamente dice cómo es Dios, sino que Él muestra cómo es, y ese es Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible. En una ocasión, hablando Jesús con Felipe, uno de sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ese es el mismo Jesús, que es el que vamos a estudiar en esta mañana, que es el mismo Dios. Jesucristo nos muestra al omnipotente porque Él es el Hijo de Dios. En Hebreos 1:3 afirma que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia en ese libro. En el estudio de esta mañana encontraremos la narración de un anciano que vio en Jesús la salvación del mundo. Lucas nos narra acontecimientos precisos del encuentro de este anciano llamado Simeón con Jesús. La proclamación de Simeón es una proclamación de esperanza, y Lucas nos relata en cuanto a la esperanza que tenía Simeón. Eso es lo que Lucas nos está relatando. Según el diccionario de la Real Académica, busqué esperanza. ¿Qué significa esperanza según el diccionario secular? Y dice que esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que desea. La esperanza es la expectativa de lo bueno, el deseo de alcanzar lo mejor, y muchas veces tenemos que esforzarnos para conseguir lo que esperamos alcanzar. Para nosotros como cristianos, para nosotros que somos seguidores de Jesús, la esperanza no depende de nuestro deseo. La esperanza no depende tampoco de nuestro estado de ánimo. Nuestra esperanza depende solamente de Dios. Ahí está la esperanza nuestra. Dios ha prometido que va a suceder algo y ponemos nuestra confianza en esa esperanza. Nuestra esperanza es Dios y nada menos que Dios, porque viene de Dios. Ahí está la clave.
La historia que Lucas nos da es para encontrarnos con un hombre que tenía una profunda esperanza y confianza en el Señor. Su nombre es Simeón. Pero pasemos al pasaje donde se nos relatan los hechos. Y vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 2, y vamos a estar viendo los versículos 25 hasta el versículo 32. Y vamos a ir desglosándolo texto por texto. Entonces, lo primero que vemos aquí es la proclamación de Simeón, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que proclamó Simeón? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, yo me hice una pregunta, bueno, ¿y quién era Simón? ¿Quién era Simón que proclamó este advenimiento? Y aquí dice el versículo 25 de Lucas capítulo 2. Acuérdense, estamos en Lucas capítulo 2 y vamos a ver el versículo 25 en adelante. Dice el versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Mire qué esperanza la cual este hombre tenía en aquel entonces. Habiendo nacido el niño Jesús, José y María dice que subieron a Jerusalén a una distancia más o menos de 5 millas, o sea, 8 kilómetros. Cuando llegaron a la ciudad, fueron directamente al templo, pues habían ido con el propósito de cumplir con un rito que era esencial. Por eso es que, pero lo que dice Lucas, he aquí el acontecimiento, aquí, comenzando así una nueva escena. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ahí está donde empieza Lucas a narrar los acontecimientos. Para comenzar, el nombre de Simeón es común entre los judíos. Para comenzar. Y uno de los datos es que es significativo ese nombre. ¿Por qué es significativo? Simeón en hebreo significa Dios ha escuchado. Dios ha escuchado. Y trae a memoria las palabras de Lea, esposa de Jacob, cuando dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, cuando nació su segundo hijo llamado Simeón. Por eso es muy significativo el nombre de Simeón. Es en este sentido que su nombre se hace eco de Lea o en Lea, pues Simón también esperaba la consolación anticipada en el advenimiento del Mesías. Lea esperaba esa consolación y también Simeón esperaba esta consolación. Según el versículo 25, si usted observa bien el verso 25, Simeón, era una persona que actuaba con justicia para con los otros seres humanos. Actuaba con justicia. Segundo, una persona que tenía una profunda devoción por Dios. Tercero, una persona que tenía la certeza que su esperanza descansaba en las manos, en los planes y la promesa del Señor soberano. Y por último, una persona que tenía una profunda relación personal con Dios. Qué importante que nosotros como seguidores del Señor Jesús también tengamos ese privilegio de ser como este hombre, una persona que tenía una profunda devoción con Dios. Qué importante que nosotros tengamos devoción para con el Señor. Qué importante que nosotros tengamos esa esperanza puesta en las manos y en los planes y las promesas del Señor. Y qué importante que nosotros también tengamos una profunda relación personal con Dios. Esto es lo que hacía Simeón. Y yo creo que es un ejemplo el cual nosotros podemos tomar para acercarnos cada día más al Señor. Entonces, la proclamación de Simeón. ¿Quién era Simeón? Ya vimos quién era Simeón. Lo segundo, ¿por qué Simeón tenía una esperanza fuerte? ¿Por qué? Veamos los versículos 25 al final hasta el 27, la primera estrofa. Dice el 25, el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjense bien la pregunta que yo me hice. ¿Por qué Simeón tenía una esperanza fuerte? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él.
Y dice el 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese al ungido del Señor. Y dice el versículo 27 en la primera parte, y movido por el Espíritu vino al templo. Fíjense bien que Lucas aquí está agregando, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y la pregunta es, ¿tenemos nosotros el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive en nosotros. El apóstol Pablo dijo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue la promesa que el Señor Jesucristo nos dejó, que Él no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba a mandar otro consolador. El Espíritu Santo también vive en nosotros. Entonces, esto no es mencionado para confirmar que era un hombre piadoso tampoco, sino el asunto es que al tener al Espíritu Santo, Simeón estaba capacitado para contemplar al niño con sus ojos espirituales y conocer su significado. Pero para tener el Espíritu Santo, nosotros tenemos que entregarnos a Jesús. Por eso, exactamente. Así mismo. Amén. Entonces, esto indica que el niño era un simple bebé a la vista, pero este hombre de fe sabía quién era Jesús. Fíjense bien, que él sabía quién era Jesús. Lucas continúa, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esto me trae a memoria que qué importante que nosotros, no solamente nosotros reconozcamos, sino que dejemos saber a otras personas de que antes que partan de este mundo, tienen que recibir a Jesucristo. Este hombre, dice la Escritura, que se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué importante. Este hombre, hasta que no vio al ungido del Señor, él no vio la muerte. Aquí tenemos el por qué aclara el Espíritu Santo. Nosotros no debemos pensar que en ese momento presintió que vería el ungido de Dios. Simeón, desde mucho antes le había sido asegurado que su petición sería contestada. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sí que tuvo que esperar este acontecimiento cuando él iba a ver al ungido del Señor. A él se le iba a revelar y se le reveló. Este versículo es un comentario que Lucas hace para decirle al lector que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón para cumplir lo prometido. O sea, que él no iba a partir de este mundo sin llegar a ver al ungido del Señor. Siendo así, dice, fíjese bien que el Espíritu Santo como obraba en él, siendo así y movido por el Espíritu, vino al templo. O sea que no dijo, voy a ver si voy. No, él fue movido por el Espíritu y en ese momento ve al niño. Simplemente fue dirigido por el Espíritu Santo para ir al templo. Yo encuentro en este hombre tres cosas. Primero, el Espíritu Santo estaba sobre él. Lo primero, el Espíritu Santo estaba sobre él. Lo segundo, el Espíritu Santo se revela a él. Y lo tercero, el Espíritu Santo lo dirige a él. O sea que él no se podía mover sin antes ser movido por el mismo Señor. Y nosotros también tenemos que ser movidos por el Señor. Nosotros también. Esta confianza fue lo que produjo la profunda y segura esperanza de Simeón. Esa confianza. ¿Por qué Simeón tenía una esperanza fuerte? Porque esta esperanza no estaba descansada en un anhelo personal o un buen deseo para el futuro, sino en lo que el Señor había prometido en su palabra, que él no iba a ver la muerte hasta que viera al ungido del Señor. Entonces sabemos aquí que ¿por qué Simeón tenía una esperanza fuerte? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba obrando en la vida de él. Y yo creo que la Biblia nos dice a nosotros que nosotros también somos movidos por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿no? Y como decir, hermano, el que no tiene el Espíritu es porque no ha recibido a Cristo como su Salvador, ¿no? Entonces, la proclamación de Simeón. Ahora, ¿qué esperanza es la que esperaba Simeón? Ahí viene la otra cosa. ¿Qué esperanza es la que esperaba Simeón? Bueno, dice el versículo 26, que ya lo habíamos leído, pero lo voy a leer otra vez.
y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esa era la esperanza, ver al ungido del Señor. Y dice el versículo 28, Él le tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí lo que nosotros estamos viendo que el Espíritu Santo que estaba sobre él, y el Señor le había dicho que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor, y él lo creyó profundamente en su corazón. La promesa del Señor estaba en sus manos. Dice bien que Él toma al niño. Él toma al niño, la promesa del Señor está en sus manos, frente a sus ojos, y ahora Él podía descansar en paz, porque Él ve la promesa del Señor. La consolación de Israel, esta es la promesa de Dios, que el Mesías vendría. Yo me puse a pensar entonces, ¿cómo es nuestra esperanza? ¿En quién o en qué está nuestra esperanza? El Señor, en Jesús. El Señor dijo que Él vendría y Él viene. Y esa es la esperanza que tenemos, que muy pronto nos iremos con Él. Ahora, ¿cómo se manifiesta un hombre con una profunda esperanza en el Señor? ¿Cómo se manifiesta ese hombre? Leyendo la Biblia. Amén. ¿Cómo se puede identificar? Lo primero que hizo Simón, viene bien cómo se manifestó en la vida de Simón. Lo primero que hizo Simeón al tomar en brazos al niño fue bendecir al Señor. Fue lo primero que hizo. Le dio gracias, bendijo al Señor, dice el texto. Lo segundo que hizo Simeón, afirmó que su esperanza no radica en un anhelo santo de su parte, sino que estaba en Dios. Mi esperanza no está en lo que yo deseo, sino en Dios, en el Señor. Cree en su palabra. Amén. Lo tercero que hizo Simeón, afirmó que Jesús es salvación para todos los pueblos. Jesucristo es la salvación para todos los pueblos. Por eso es muy importante que nosotros, cuando estudiamos la palabra del Señor, busquemos siempre la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine y entendamos lo que el Señor en ese momento quiere de nosotros. Es muy importante. Y el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas. Ahora, ya vimos qué esperanza esperaba Simeón, era al ungido del Señor. Tercero, ¿qué produjo la esperanza esperada? ¿Qué produjo la esperanza esperada? ¿Qué fue lo que motivó esta esperanza? Lucas capítulo 2, verso 33 al versículo 35, vamos a encontrar algunos detalles, lo que el Espíritu Santo, lo que produjo la esperanza esperada. ¿Qué fue lo que produjo? Ve bien lo que dice el versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Después de profetizar la gloriosa salvación del Mesías, Simeón vuelve su atención a los padres y en particular a María, la madre del niño. En particular, antes de revelar las palabras de Simeón a María, Lucas señala el estado emocional de la pareja. Fíjense bien lo que le dice. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. O sea, ¿qué es lo que produce esa esperanza esperada? Un gozo profundo, una admiración, un gozo profundo. Y eso es lo que produce el Señor Jesucristo cuando llega a la vida de un ser humano. Eso es lo que produce Jesucristo cuando llega a la vida de un hogar. Produce gozo profundo. Y eso fue lo que estos padres sintieron. Dice que se maravillaron de todo lo que se decía de él. Ahora, antes de revelarle las palabras de Simón a María, antes de revelarle esas palabras, Lucas está señalando el estado emocional de ellos. Primero se va al estado emocional de ellos. Y antes de revelarle, y José y su madre estaban maravillados. Pero lo que yo quiero llegar a esto, que el Señor Jesucristo produce en nosotros el gozo profundo. Lo que quiero enfatizar es que el Señor Jesucristo, cuando llega a la vida de una persona, produce gozo.
Y muchas veces ese gozo, nosotros como decimos, ¿por qué no lo conocí antes? ¿Por qué hasta ahora? Pero bueno, eso es lo que produce. Lo segundo que quiero seguir, que produce la esperanza esperada, dice aquí el versículo que produce bendición de un hombre lleno del Espíritu Santo. Vean bien lo que dice el versículo 34 en la primera estrofa. Y lo bendijo Simeón. Eso es lo que produce una bendición muy especial. En la Biblia, la bendición no son declaraciones a nivel del favor humano. No. En la Biblia, la bendición es la expresión de un deseo benigno, pidiendo que Dios obre a favor del recipiente. Cuando nosotros oramos por cada uno de nuestros hermanos y le bendecimos, Dios va a obrar en la vida de cada uno de ellos. Y eso fue lo que Simeón hace. Da la bendición a José y a María. Aquí Lucas usa la palabra Makarios. Esta palabra describe un estado de felicidad porque la persona bendecida ha encontrado su propósito realizado en Dios. O sea que está bendecida y ha encontrado el propósito. Entonces ya vemos qué produce la esperanza esperada, gozo profundo. ¿Qué produce la esperanza esperada? Bendición de un hombre lleno del Espíritu Santo. Dios nos bendice también. Ahora, ¿qué produce esta esperanza esperada? Y esta es la parte que a mí me gusta. ¿Qué es lo que produce? Produce arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Veamos lo que dice el versículo que sigue, el versículo 34, siguiendo la segunda parte. Y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sea revelado los pensamientos de muchos corazones. Porque yo pongo esto de arrepentimiento, porque habiendo bendecido a la pareja, Simeón se dirige a María. José no está incluido ahí. Simeón solamente se dirige a María, quizás porque Lucas quiere enfatizar en la mujer y su experiencia milagrosa, junto con la probabilidad de que José hubiera muerto antes de la crucifixión y por ende no experimentaría el mismo dolor que María tendría ante el Calvario. Por eso le dice: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Aquí Simeón usa el tema contrapuesto de la piedra. El tema contrapuesto de la piedra. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 8, verso 16 en la primera parte? Dios pone a su ungido como fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Eso es lo que Lucas profetiza también y da esta señal. Para Simeón, no cabe duda que la piedra en ambos casos es el mismo Jesús, quien será para el tropiezo de muchos, pero también para justificación de muchos en Israel. No obstante, las relaciones, Simeón profetiza que el niño será señal que será contradicha, señal que será contradicha. Al ser la señal contradicha, Lucas está diciendo que no obstante la evidencia de sus credenciales mesiánicas, Israel irá en contra del testimonio de Dios sobre su Hijo encarnado. A evidencia, el pueblo de Israel va a ir en contra del testimonio que Dios está dando de su Hijo y no aceptará las señales como verdaderamente de Dios. Entonces, al final de todo, Israel lo rechazaría. ¿Se acuerdan cuando Juan escribe: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron? Entonces, aquí lo que estamos usando, un paréntesis, Simeón le revela el futuro a María: y una espada traspasará tu misma alma. Una espada. Simeón está preparando a María para la pena, para el dolor que sentirá al ver a su hijo ser rechazado por su propio pueblo de Israel. Ella está preparando. Luego continúa: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y aquí es donde entra lo que le estoy diciendo, el arrepentimiento.
aunque unos tratan de conectar la espada en el versículo previo como el instrumento usado para cortar y revelar, lo más probable es que esto conecte con el versículo 34, expresando el propósito para el advenimiento de Jesús. El énfasis está sobre el juicio inherente con la venida del Mesías. La implicación de Simeón es que la presencia y el ministerio de Jesús son de tanto peso moral que su luz inefable revela todo lo que el pecador intenta esconder. Bien podemos ir a Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, donde se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Por eso decía arrepentimiento. El arrepentimiento. Bien, esta historia quise llevarlo de esta manera para aplicar a la vida de hoy en día. Entonces, el propósito de esta enseñanza es recordar que Jesús es la revelación de la gloria y del amor de Dios. Ese es el propósito de este estudio. Ahora, ¿qué podemos aplicar a nuestra vida? ¿Cómo lo vamos a aplicar este estudio? Primero, vamos a evaluarnos. Tomemos un tiempo con la ayuda del Espíritu Santo para evaluarnos. ¿Estoy adorando al Señor de rutina, por costumbre, o lo estoy adorando en verdad? Vamos a hacer. Este hombre adoraba al Señor en verdad. Segundo, oremos para que nuestra adoración al Señor sea sin fingimiento. Vamos a orar al Señor. Tercero, compartamos. Usemos este estudio para compartir con nuestras amistades y conocidos que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. Como conclusión a este estudio, como hemos estudiado, no tenemos que ser ancianos como Simeón para ver a Jesús como nuestro Salvador. Cristo ha sido adorado por creyentes de todas las edades, hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos. Todos lo adoramos porque Él nos revela la gloria de Dios, nuestro Padre Celestial, y merece lo mejor a nuestros labios y nuestro corazón. Que el Señor nos siga bendiciendo, que Dios sea el que obre en la vida nuestra, y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento y este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.